Que alguien nos explique qué está pasando. Asalto tras asalto. Ese parece ser el nuevo rumbo de Asunción y las ciudades más importantes del país. Recién comenzamos el 2023 y todo indica que desde ahora tendremos que aprendernos alguna cábala para fin de año y así evitar que nos asalten en las calles o en nuestras propias casas. Y es que todos los días compartimos cada vez más casos de inseguridad. Pero la policía se ve sobrepasada, no se hace el seguimiento adecuado de los casos, el problema es la fiscalía o dónde está el inconveniente. No tenemos las respuestas, pero seguramente nuestros invitados de hoy sí. Estos datos debes conocer. Del 100% de los hechos de inseguridad que se registran, solo se denuncia el 40% de ellos. Seguro te preguntas ¿por qué? Bueno, la respuesta es simple. La gente ya no confía en las instituciones, entiéndase por policías, fiscalía y poder judicial. Esta tarde nos acompañan los mejores expertos en el área de seguridad con el fin de encontrar juntos una solución a esta problemática o al menos hacer el intento. Si tenés algún caso que quieras compartir o busques despejar alguna duda, este es el momento de que lo hagas. Escribinos a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Te leemos atentamente. Minutos pasaron de las 19 horas y allí teníamos un breve resumen del tema que vamos a abordar el día de hoy sobre lo que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, depende de qué perspectiva la miremos, Fernanda, y de hecho ya están también nuestros invitados aquí en piso. Está el comisario Richard Rodas, quien es jefe del Departamento de Seguridad del Departamento Central. También está el comisario Feliciano Cáceres, el jefe del Departamento de Seguridad de Asunción, y así también el director en Criminología, Juan Martens, para hablarnos un poco acerca de esta situación. Y primeramente ya me quiero dirigir, buenas tardes, buenas noches también a nuestros invitados, ya me quiero dirigir a usted, comisario Richard Rodas, por la situación que se vive en el Departamento Central. Hablamos de ciudades grandes y ciudades, algunas incluso se destacan más por los hechos de inseguridad que ocurren diariamente. Por ejemplo, bueno, no sé si voy a mencionar alguna para que nadie se enoje, ¿verdad? Pero todos los días nos llegan reportes, videos, hechos de robo, hechos de asalto, videos de cámara de seguridad, videos filmados por la gente. ¿Cuál es el trabajo que se realiza? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes y lo que reciben también de parte de la gente, verdad? Sí, muy buenas noches a ustedes, a los compañeros y a su audiencia. Es así, todos los días estamos recibiendo denuncias con respecto a hechos punibles. Si bien los hechos están aconteciendo, estamos reaccionando de una manera eficaz con una nueva visión, cual es implementando tecnologías para poder determinar los hechos específicos, lugares, horarios y modos de operar de esta gente. Es así que están habiendo resultados positivos al respecto. Tenemos que ser sinceros, ocurren los hechos, pero estamos contrarrestando con los elementos humanos, técnicos y vehículos que tenemos a mano. Comisario Cáceres, viendo un poquito también la situación de Asunción, veíamos recién allí a espaldas de ustedes, saltaron algunos datos, cifras que tienen acerca de denuncias solamente en el área de Asunción. Del 100% de las denuncias que se reciben, hay un porcentaje bastante alto que es de la capital. Buenas noches para usted, para los compañeros, también para la amable audiencia. Sí, de hecho que estamos también recibiendo denuncias también acá en Asunción. Como sabemos, Asunción es muy grande, tenemos 68 barrios, por ejemplo, que tenemos que ir viendo la forma, por ejemplo, para ir sosteniendo. También abarcamos parte de Lambaré. A eso, por ejemplo, nosotros nos sumamos la estrategia que estamos, por ejemplo, planificando, organizando, justamente para contrarrestar todo esto. Como sabemos, por ejemplo, nosotros somos los encargados de la parte de la seguridad y justamente estamos haciendo eso, tratar, por ejemplo, de buscar la alternativa para afrontar. Uno de ellos son el equipo tecnológico que estamos teniendo,
más o menos ya sabemos qué hora, qué día, qué lugar, cómo ocurrieron los hechos. A través de eso estamos ya aplicando algunas estrategias, por ejemplo, para poder contrarrestar eso. Sí. Por ejemplo, no sé si podemos pausar, bueno, ahí pasaba en la parte de atrás lo que tiene que ver con algunos datos. Quiero hacerle la pregunta a los tres, ¿verdad? No sé si los tres pueden brevemente darnos sus perspectivas. Se denuncian los hechos de inseguridad, dicen. Solo 4 de cada 10 afectados por la inseguridad deciden denunciar, porque dicen no tener confianza en las instituciones, en la policía, fiscalía, poder judicial. ¿Por qué se da esto? A ver, me meto yo ahí criminológicamente. Sí. Ese es uno de los motivos de la no denuncia. Hay muchos motivos por los cuales las personas no denuncian. Más allá que esto. Sí, mucho más allá que eso, ¿verdad? Cree que el hecho que ocurrió es un virorei, por decirte, o no le va a denunciar a su pariente, no le denuncia a su hermano, no le denuncia a su vecino, teme a las represalias. O sea, un conjunto de actividades, pero sí, lo preocupante es de la desconfianza institucional. Lastimosamente no tenemos el dato de cuál es el porcentaje que no denunció específicamente por desconfianza de la policía. Eso no tenemos, claro. Eso no sabemos. Lo que sí sabemos, nosotros estamos haciendo un estudio, por suerte, y ojalá a fin de año vamos a tener ese dato preciso de estos que no denuncian, qué porcentaje representa desconfianza institucional, porque son datos que nos permiten trabajar en políticas públicas. Pero recordemos, Asunción y Central, que es una zona grande, 2.700.000 habitantes tienen. O sea, no estamos hablando de una zona pequeña y es una zona que recibe a mucha gente de todas partes. Entonces, la estrategia de intervención tiene que ser de una manera muy inteligente y eficaz por distrito, como decía la compañera, porque en Asunción y Central no tenemos muchos homicidios y la gente muchas veces me mira mal cuando yo digo estas cuestiones. Es una de las zonas con menos homicidios comparando con los otros departamentos, pero si hay hurto, si hay robo agravado, o sea, ese es el problema, es una violencia que se llama predatoria, que molesta, que enoja y que levanta el miedo y la rabia ciudadana. Ese es un problema que tenemos, que es particular de Asunción y Central, sobre el que tiene que haber alguna estrategia de intervención. Doctor, viendo ese panorama mayor, yendo a lo particular, usted específicamente cree que hay varias razones por qué la gente no denuncia mayoritariamente. Y una de las razones es la desconfianza institucional. Y otra cosa que tenemos que hacer autocrítica. La policía tiene que hacer autocrítica. La policía necesita modernizarse. La policía necesita depurar sus cuadros. Hay corrupción institucional en la policía. Hay gente que trabaja directamente con delincuentes. Hay gente que tiene su cocue, que tiene su piraí. O sea, pequeños delincuentes con quienes trabaja algún efectivo de la policía. No estoy hablando de la institución, estoy hablando de gente, como una institución con 22.000 personas, tiene gente de ese tipo de cosas. O sea, entonces ese es un problema y el Departamento de Asuntos Internos de la policía no depura. O sea, tenemos al año gente que es expulsada 7, 8, 12. O sea, ínfimo con relación a la desconfianza institucional. No es una depuración, dice. O sea, no hay depuración. Y por otro lado, sí, en las encuestas de victimización también sale que la policía es una de las instituciones donde más se coimea. Entonces, si la gente reconoce que coimea en la policía, ¿por qué no vemos la contracara, que es la expulsión, la sanción? Entonces, es una problemática súper grande que exige la reunión interinstitucional, reconocer ventajas, desventajas, reconocer debilidades y a partir de allí decir, bueno, vamos a hacer que sea una policía confiable, una policía predictiva, una policía preventiva y represiva a la vez. Comisario Roda, comisario Cáceres, ¿por qué la gente no denuncia ante la fiscalía, ante la policía, digo bien, en estos casos? Efectivamente, el doctor tiene toda la razón, existen varias razones. Y una de las razones tenemos que hacer una culpa de que existe la desconfianza ante las instituciones encargadas de la seguridad. Hoy en día, y una palabra muy acertada del doctor, tenemos que ayornarnos a las nuevas épocas. La tecnología hoy en día nos da un panorama distinto para poder trabajar. Hoy en día, a partir del 2019 en adelante, y hoy con más fuerza, estamos trabajando con un sistema llamado Tableu, donde cuando la persona va a una comisaría, realiza la denuncia, automáticamente sube en un dispositivo donde genera puntos de calor. Eso es a nivel real, con lugares específicos, modus operandi
y en zonas específicas. De esa manera nosotros estamos coaccionando el sistema delictivo, utilizando ese sistema y programando actividades para contrarrestar. Lastimosamente los hechos delictivos ocurren. Tenemos estadísticas muy alentadoras con respecto a la resolución de conflictos, aprehensiones, detenciones. Hasta mediados de 2022 tuvimos 23.000 aprehensiones, de los cuales 10.000 están tras las rejas. Nuestro sistema penitenciario es para 16.000. Pero lastimosamente eso no disminuyó el delito. Y aportando a lo que dice el comisario, disculpa que te corte, porque más de la cantidad de los delitos que ocurren no se denuncian. Entonces eso no se refleja en el mapa de calor. O sea, el mapa de calor es sobre ese 40% que se denuncia, porque ese 60% que no se denuncia no llega a conocimiento de las autoridades y por tanto no se puede hacer un mapa de calor. No es realista. Y entonces es realista sobre el 40%. O sea, eso es lo que tenemos que ponerle los límites. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace para saber dónde ocurre ese 60%? ¿Quiénes son los que cometen ese 60%? Eso es lo que yo quiero saber. O sea, la pregunta ya sabemos, los que se denuncian, hay un mapa de calor y sabemos dónde ocurren. Pero los que no se denuncian, ¿cómo conocemos dónde ocurren eso? Por eso, ese trabajo tecnológico que estamos realizando y la reacción es una proactividad para un futuro mejor. ¿A qué me refiero? A que la resolución de los problemas y la aprehensión y el hallazgo de todo elemento para ser judicializado va a dar con el tiempo una mayor sensación de seguridad y por sobre todo vamos a estar ganando la confianza de la gente. Solamente que es lento por cuanto que la Policía Nacional hoy en día necesita de más elementos. ¿Para qué? Para proveerle a la Fiscalía y a los juzgados de mayor elemento probatorio. ¿Qué, por ejemplo, es así lo que más urgentemente se necesita según ustedes? Se necesitan muchos elementos para poder identificar a una persona, para poder relacionarle con un hecho. Estudio de semen, estudio de pelos, estudio de tela. Eficacia también, ¿verdad? En el resultado. La eficacia hoy en día se da con la aparición de los elementos técnicos. Por eso nosotros en la Policía Nacional hoy por hoy estamos enviando a mucha gente al exterior para poder traer nuevos elementos para poder sostener esto. Tanto nosotros como las otras instituciones estamos carentes. El Ministerio del Interior con la Policía Nacional estamos ahondando esfuerzos para poder adquirir más elementos. Sabemos que es difícil, la parte económica también es difícil, pero estamos haciendo todo lo posible, lo humanamente posible. Hoy en día la Policía Nacional es una de las instituciones, una de las pocas instituciones que investiga a sus cuadros policiales por algún hecho punible. Pero muy poco decían. 12 y hay números que pueden ser sostenibles. Es en el tiempo. Entonces, que yo tengo es información pública, que me pasó la policía, por supuesto, ¿verdad? Está en el acceso a la información pública, pero yo creo que tenemos que reconocer la falencia. O sea, en los últimos años, ¿cuántos policías fueron desvinculados? Y sabemos también que hay una corrupción institucional y sabemos también que hay cocues y que hay piraíso. O sea, esas cosas no se hablan. O sea, la criminología muchas veces pone sobre la mesa temas molestos, pero claro, para eso estamos los criminólogos, para hablar de la violencia, la inseguridad y estos temas. Pero entonces, no se escucha autocrítica a la policía, no se escucha qué va a hacer para conocer la cifra oculta del delito. Lo que decía ahora el comisario no es eso no permite para conocer cifra oculta del delito. Entonces, y tenemos que reconocer la necesidad de interacción institucional. ¿Qué hace la policía con el sistema penitenciario? ¿O qué hace el sistema penitenciario con la policía? Porque también es una realidad que tenemos nosotros, que de las 16.000 personas privadas de libertad, un 45% es personal reingresante. Son personas que es como una calecita, entra y sale, entra y sale. Y hay algunas personas que tienen hasta 5 entradas. Y esa no es responsabilidad de la policía, esa es responsabilidad del sistema penitenciario, que es un escritorio del crimen, que no tiene tratamiento. Entonces, ante toda esta situación, lastimosamente muchas veces vienen las soluciones
populistas, cambiemos al comisario, cambiemos al comandante, cuando en realidad eso no soluciona el problema, porque no hay una visión estructural que tiene que ser del Ejecutivo y debe involucrar a la policía, debe involucrar al sistema penitenciario y a los sistemas de prevención en municipalidades, en ministerios de obra, con el sistema de transporte público, y seguimos sin pensar la seguridad de una manera integral, sino que policía, represión y cárcel. Y ese no nos dio resultado hasta ahora. Probemos otra cosa. Hay una cuestión también, y hablaba de agentes policiales involucrados también en coimas. Hay una cuestión, al menos para nosotros, palpable y real, que es cuando vamos a atender una denuncia ciudadana y nos dicen, llamamos a la comisaría, llamamos a los agentes policiales, no vienen, de repente nos piden para el combustible, nos piden para la gaseosa, o no vienen luego a intervenir a tal casa o a tal persona a quien ya conocen, pero vienen generalmente a la noche, pasan un ratito, y entonces no hay una mayor intervención en contra de los denunciados, justamente porque dicen que policías mismos de tal o cual comisaría de la jurisdicción están involucrados. ¿Cómo se puede resolver eso? Somos conscientes, y es cierto lo que dice el doctor, somos conscientes de los hechos objetivos que suceden, pero nos olvidamos de una situación real, de la raíz del problema delictivo. Enfoquémonos en el futuro, amén de hacer y detallar los elementos que tenemos a mano y hoy en día se están descomponiendo. Miremos en el futuro y tratemos de ver la raíz de la delincuencia. Hoy tenemos como consecuencia robos, asaltos, homicidios, con una raíz de estupefacientes, adictos, la mayoría, un porcentaje elevado de adictos. Estudiemos la raíz, veamos la parte educativa, enfoquemos nuestras fuerzas, unámonos para poder hacer algo y darle al futuro un mejor devenir. Para eso tenemos que estudiarle, la profesión de él es fundamental, criminólogo, estudiar la raíz. Las otras son consecuencias de esa situación. Pero si no nos enfocamos solamente en las consecuencias y no nos enfocamos en la raíz, poco o nada podemos hacer. Porque la delincuencia es proactiva, es un devenir que viene y se nutre de lo que ya pasó. Y nosotros nos quedamos un poco atrás y nos olvidamos de la raíz. Estudiemos eso. En ese punto. Eso. Interinstitucionalmente, por supuesto. Sí. Ni él solo, ni la Policía Nacional sola, ni las otras instituciones. Todo en conjunto deberíamos de ver la raíz de por qué están ocurriendo eso y atacar eso. Les aseguro que en un tiempo, no corto por supuesto, porque es de mucho trabajo, van a venir solucionándose muchos problemas. En este caso, y ya que ustedes siempre están también allí en las calles, comisario Cáceres, sí. ¿Hay un trabajo con la SENAC, por ejemplo? ¿Cuál es el plan de trabajo para hacer foco en eso que decía el comisario Rojas? Nosotros tenemos la parte, por ejemplo, nuestro departamento, por ejemplo, la parte de narcóticos. Con eso estamos trabajando palmo a palmo, viendo justamente cuáles son las consecuencias de esto, por ejemplo, buscando, por ejemplo, qué puede hacer, por ejemplo, esta inseguridad, la gente que comete, la mayoría son jóvenes, el mal llamado motochorro. Pero se busca algún tipo de conciencia también con la gente de antinarcóticos, educación, como decía su camarada. Claro que buscamos. Con la institución de MIMA pues vamos a hacer charlas, también atacar por ejemplo, el microtráfico, ¿no? Con nuestra división de microtráfico, por ejemplo, detectar en los barrios, principalmente en los barrios sangre de esto. De ahí estamos teniendo muchas dificultades. Por eso que Asunción es un lugar que estamos teniendo varios inconvenientes, varios lugares, por ejemplo, en varios barrios, por ejemplo, que estamos atacando frontalmente eso. ¿Y le funciona esa técnica ahora en Asunción? Y claro que sí, día a día, por ejemplo, ustedes mismos están sacando, por ejemplo, allanamiento, por ejemplo, zona terminal, zona acá, Sajonia. Pero no es que se termina todo en el allanamiento, nomás se va más allá al fondo, a la educación, a la conciencia de los jóvenes. Sí, claro que sí, buscamos instituciones, por ejemplo, donde están asistiendo a esos jóvenes, también en los barrios mismos, en las iglesias,
nos estamos extendiendo, por ejemplo, en varios departamentos. Están también los departamentos, por ejemplo, que interactúa, por ejemplo, y está concienciando a la gente en ese aspecto. Ahora, en Asunción y Central tiene sus puntos conflictivos, comisario. Sí. Asunción, por ejemplo, ¿qué punto identificamos? Y otra cuestión también, generalmente cuando se hacen las denuncias y por las que acompañamos también, algunos agentes policiales nos dicen, ya le identificamos a esta persona a la que habría cometido tal hecho punible, porque ya en otra ocasión lo tuvimos aquí detenido en la comisaría. Generalmente, en su mayoría, son reincidentes en esas mismas zonas, en sus mismas zonas, cometen hechos delictivos. ¿Cuáles son las cifras o los datos que tienen ustedes? Y nuestras cifras, por ejemplo, referente a eso, es muy alto referente a eso. Porque normalmente la gente que comete, muchas veces, las pruebas que se acerca o se prepara muchas veces no es suficiente para la fiscalía que pueda imputar. Entonces, ¿qué hace? Le larga le da domiciliario a la gente. Y cuando sale con medidas, lo primero que hace es comete nuevamente esa gente. Eso es la mayoría de los hechos que estamos teniendo. Y claro, la policía, por ejemplo, como institución, nosotros nos manejamos con archivos. ¿Qué significa eso? Una persona que entró o que se le aprendió o se le detuvo, se hace una ficha de esa persona. ¿Y qué es lo que hacemos en el momento de que ahí, ahora nos ayudan mucho estos circuitos cerrados, la gente muchas veces denuncia, se presenta, nosotros le mostramos, muchas veces a través de eso le identifica. ¿Ayuda para obtener resultados reales el circuito cerrado? Claro, en muchos aspectos. No solamente para mostrar, porque mucha gente dice, no, ahora ya no quiero el circuito porque lo único que me muestra es cómo me roban, pero no pasa nada. Lo que a nosotros nos ayuda es, por ejemplo, tratar de identificarle, por ejemplo, y la fiscalía tiene que, de su base de datos, llevar eso para que sirva como evidencia y como elemento. Eso es lo que tiene que hacer nosotros, por ejemplo, por nuestro WhatsApp, o que pasamos, nos sirve como elemento de prueba. La fiscalía, por ejemplo, tiene que sacar de su base, ¿verdad?, para que le sirva como elemento. Bueno. Ahora, tenemos que hacer una pausa, pero antes consultarles también, y esto nos respondan después de la pausa. ¿Cuántos son los agentes policiales en la fila que tienen actualmente y cuántos están destinados para dar seguridad a políticos, por ejemplo, a figuras políticas? Porque ya hemos abordado también y de hecho tenemos conocimiento, hemos visto agentes policiales que brindan seguridad, si está esto no permitido, ¿verdad? Que brindan seguridad a los políticos. Entonces, para contestar también esto a la vuelta de la pausa, invitarle a la gente a que interactúe también con nosotros. Sí, señorita. A la vuelta de la pausa seguimos con este tema, inseguridad, seguridad. ¿Qué pasa en nuestro país en torno a este casi eterno flagelo? Bueno, 42 minutos pasaron de las 19 horas, un tema sumamente importante de interés general y que por sobre todo a todos nos preocupa, es lo que tiene que ver con la seguridad. Y por sobre todo la gente quiere escuchar también cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas que se pueden implementar para combatir estos hechos. Porque siempre se toma como una bandera. Entre tantos otros temas, la seguridad siempre se aborda también desde el punto de vista de aquellos candidatos políticos y tenemos algunas placas para compartir acerca de ideas, opiniones que fueron dando los dos precandidatos o candidatos ya a estas alturas presidenciales de lo que tiene que ver con los partidos mayoritarios, Partido Liberal, el Partido Colorado. En el caso de Santiago Peña, mi compromiso es volver a darle brillo a los policías y militares, hablando de tema seguridad, poniendo las mejores herramientas para que tengamos unas fuerzas actualizadas y modernas. Esa es la propuesta de Santiago Peña. De Santiago Peña. Primero, no se puede comparar ni poner en el mismo lugar a policías y militares. Ojalá el presupuesto de la FTC se utilice para la policía y todo el recurso que se malgasta en la FTC se utilice en la policía. ¿Cuál es el resultado de estos 8 años de militarización permanente en el norte? Más cocaína, más cultivo de marihuana. Informe el Estado paraguayo, no es un informe mío. Las grandes cargas de cocaína que cayeron en Holanda cayeron y salieron del territorio de la FTC. No se le puede igualar. No se le puede igualar porque son rangos y funciones diferentes. Absolutamente diferentes. Y en esto sí no hay ninguna propuesta concreta. Es que no hay ninguna propuesta concreta en lo que dice este señor, ¿verdad? No hay ninguna. O sea, es una opinión que se lo puede llevar el viento. A mí me gustaría saber si la policía va a tener armas, va a tener chaleco antibala, va a ganar mejor, pero gana muy mal comparando. No, pero gana muy mal comparando con la región. ¿Y qué tecnología
tecnología. Yo puedo decir, un smartphone es una tecnología. Un tiempo a alguien se le ocurrió que todos usen una telefónica que no salía por ningún lado y tenía que reportar con un teléfono que no tenía señal. Esa era la tecnología. No hay una cuestión descriptiva punto por punto. Es que no hay. Y desde hace 12, 13 años no tenemos un plan de seguridad en este país. No hay. Ni propuestas Ni de propuesta. lo que quieren. Entremos en la página web del Ministerio del Interior y vamos a encontrar una propuesta de hace 12, 13 años. Entonces, es un problema real que no planifiquemos y que la política de seguridad siga siendo improvisada, emocional y no basada en la ciencia, en el discurso. Pero es que ni siquiera sabemos por qué no se denuncia, ni siquiera sabemos cuánto y por qué no se confía en las instituciones. Eso necesitamos saber en los planes de gobierno del Ejecutivo, que es responsabilidad exclusiva del poder del presidente. Aparte del caso de Santiago Peña, también tenemos otro ley. Exactamente, tenemos la propuesta de Efraín Alegre, también en torno a lo que tiene que ver con la seguridad, y dice: la seguridad ciudadana es una falencia muy grande en nuestro país. Este es un tema central que estamos trabajando y será con mucha tecnología. Con una tarea importante en la Policía Nacional. Tenemos que trabajar con un apoyo y respaldo importante en la política social, en las fuerzas policiales en primer lugar. Él no habla de... Por ejemplo, él no pone en el mismo lugar a policías y a militares, habla de una cuestión de la política social, que es lo que planteaban aquí. O sea, tiene que ser integral, municipalidades, gobernaciones, ministerios de protección social, porque ¿de qué te sirve tener generaciones consumidores de sustancias, generaciones que no han ido a la escuela, generaciones que no tienen empleo formal? ¿Cómo se van a reinsertar en la economía lícita estas personas? Entonces, pero tampoco tenemos otras cuestiones puntuales. O sea, y esa es una cuestión muy preocupante de todos los presidenciables en este momento. Dicen, el problema es la seguridad, pero en el mundo se habla. Cualquier candidato que vos ojees en el mundo va a plantear el tema de la inseguridad como un problema, pero no nos da propuestas de solución. Comisarios, ¿ustedes? ¿Cuáles son las alguna opinión? herramientas que ustedes necesitan para esta lucha frontal? Seguro que quieren ganar más, que quieren tener que la patrullera tenga, y tal vez no puedan decir que la patrullera tenga combustible, que la patrullera se arregle. Problemas, o sea, ¿verdad? pero muchas veces no pueden admitir porque, claro, estamos en funciones y no se tienen que admitir ese tipo de cosas y después otros se enojan. Entonces, ese es un problema que la gente, como vos bien decías, llama, por la patrulla no se puede, y no es por mala voluntad muchas veces, es que no hay cupo de combustible. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir caminando? Comisario Cáceres Rodas. Es una realidad con la cual afrontamos día a día. Sabemos que hay falencias económicas, falencias en cuanto a la logística, pero lo que hoy en día para poder enfrentar a la criminalidad necesitamos es realmente tecnología, porque ellos se mueven continuamente y nosotros tenemos que ganarle. Hoy nosotros trabajamos, no decimos muy bien, pero trabajamos con resultados positivos y tenemos números tenemos para demostrar que tenemos resultados óptimos en cuanto a la utilización del sistema tablero y a los profesionales técnicos. Hay que resaltar que los profesionales técnicos de investigación, criminalistas y otros departamentos que la Policía Nacional está utilizando en forma óptica tienen buenos resultados. Es así que estamos resolviendo la mayoría de los casos emblemáticos hoy en día. Y los casos continuos, como ustedes mencionan, y es el punto neurálgico de esta entrevista, el continuo asalto de los mal llamados motochorros, o a la salida del trabajo, o a la llegada de la casa. Hay que trabajar en la parte humana. Esta gente son enfermas, son consecuencias de la drogadicción. Trabajemos en la parte humana, trabajemos en los valores, trabajemos en la educación, interinstitucionalmente. Y después van a venir seguramente las dotaciones de más elementos que van a ir surgiendo para que recuperemos nuevamente la credibilidad de la ciudadanía. Hoy en día los superiores están alentando considerablemente que la policía salga en la calle, no solamente para aprender personas, no solamente para ir a proceder sobre un hecho específico, sino para acercarnos a la sociedad, para saber su inquietud, para darnos información de dónde están ocurriendo hechos punibles. Esa es una fuente de información valiosa
Hoy tenemos aproximadamente 400 comisiones vecinales. Están trabajando muy bien. El general en situación de retiro Gómez de la Fuente, el ingeniero Rojas, el señor Luna. Tienen cantidad de gente que brindan información, que brindan sostén social. Eso para nosotros es importante, porque los hechos punibles, los hechos delictivos van a seguir ocurriendo si no se ataca la raíz. Y nosotros vamos a tener que ser los que enfrentamos día a día ese flagelo. Pero nosotros no vamos a tener la solución si no atacamos la raíz. Como un buen criminólogo. Ataquemos la raíz, no la consecuencia. La consecuencia es porque la raíz hace falta arreglar. Comisario Cáceres, ¿alguna conclusión para nosotros hablamos de la gente, dice que no denuncia, por ejemplo, el 60%. Nosotros con nuestro sistema de referenciamiento de calor delictual, la gente que llama al sistema 911, ese también está grabando ya. No hace falta ni antes, por ejemplo, que yo me vaya a la comisaría, haga mi denuncia y que se me tome ahí. En el momento que yo llamo, ya sea, por ejemplo, para que se me pueda asistir, que ocurrió un hecho, por ejemplo, como que yo he visto, es decir, ya está marcando en ese lugar, por ejemplo, ya entra, por ejemplo, en la estadística y en el lugar donde ocurrió. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema tecnológico en ese aspecto es muy beneficioso para nosotros. Pero le falta más tecnología. Claro que nos falta por más. Encima de, por ejemplo, la mejora de los sueldos. Ponerle que la tecnología hace 6 meses a un año, pues lo que estamos utilizando. Con ese, por ejemplo, estamos nosotros afrontando, por ejemplo, por ejemplo, la parte, por ejemplo, de esta gente que está cometiendo. El INE, por ejemplo, tendría que hacer encuesta de victimización cada 2 años, como se hacen en cualquier ciudad de América Latina. O sea, eso no es una cuestión de la policía. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene que hacer las encuestas y decir... Y pasarle a la policía. Claro, porque eso es trabajo interinstitucional. O sea, cada institución debe laburar. El INE nunca hizo una encuesta o nunca publicó, si bien aplicó en el 2019, cuyos resultados no sabemos. No sé por qué nunca publicó el INE. O sea, y la última encuesta que nosotros tenemos publicada como Estado es del 2010. 2010 al 2023, hace 13 años. Entonces, esas cosas necesitamos y nos escuchamos en la propuesta. Yo ya busqué, me puse a leer y naipori. Tenemos online nuestro sistema, si les gustaría ver cómo estamos trabajando con el sistema de calor. Brevemente podemos mostrar, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Este es un sistema online que el ciudadano puede acceder, comisario? No. Es directamente policial porque tiene un código. Okay. ¿Por qué? Porque es cambiante y se utiliza a nivel presencial y de igual forma preventivo. Ustedes dicen, hay resultados. Hay resultados. Estos son los 19 departamentos del área central. Tenemos, la ONU establece una cantidad de 3.3 policías por cada 1000. Nosotros no alcanzamos 1.5. Tenemos falencia de hombres. Eso es real. Según la ONU, es lo ideal. Y ustedes tienen 1,5. No llegamos a 1.5. No llegan. Eso es los papeles. ¿Y cuántos trabajan afuera? Esa es la otra pregunta que suelta. Este es el sistema de calor. Si ustedes visualizan, ¿qué representa? Esas son las denuncias que han ingresado al sistema CIP. Eso online directamente se ve el lugar. Inclusive, si uno ahonda en ese punto, ya sabe qué tipo de delitos, en qué se movilizan y el horario específico. Pero eso, viendo nomás este mapa de calor y todas las estadísticas, comisario, es imposible que se cubra todo con la poca cantidad de efectivos policiales que tienen lastimosamente. Hay que hacer una curva. La sociedad crece. ¿Y la policía no? Las instituciones tienen falencia. Es decir, que es un profundo análisis que debe hacerse a nivel interinstitucional. Pero tenemos los elementos hoy en día para hacerlo humanamente posible, y el esfuerzo denodado que día a día el personal, con sacrificio y renunciamiento, está realizando, estamos obteniendo grandes resultados. Comisario Rodas, comisario Cáceres, doctor Martens, nos quedamos sin tiempo. Hay muchísimas cosas que nos gustaría tanto de seguir abordando de este tema.
Así que me imagino y esperamos que la invitación podamos reiterarla también, ¿verdad? Exactamente, para seguir abordando este tema y otros también que son de preocupación, sobre todo de la gente, ¿verdad? Exactamente. Gracias por su presencia. Así que A les ustedes, agradecemos. a las órdenes, Lastimosamente, como decíamos, nos quedamos sin tiempo. Nosotros no podemos aplaudir la salida o la detención de las personas, privarles de su libertad. No podemos aplaudir, porque es un derecho constitucional, la privación de libertad. Pero tampoco podemos aplaudir los hechos acontecidos, robo, homicidio y hechos punibles. Así que tenemos una gran fuerza y un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Fuerza a los efectivos también policiales. Aquí al doctor Martínez le agradecemos la presencia.